Ya está con nosotros Jorge Ceballos para hablar acerca de este pedido de 500.000 de bonaerenses para que vuelva el tren Gran Capitán. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, un placer tenerte con nosotros. Bueno, para mí también que nos den esta posibilidad de hablar de un tema tan sentido, como es el tema que vuelva el tren al interior y particularmente en la provincia de Buenos Aires, para los bonaerenses, el tren de pasajeros, ¿no? Exacto, arrancar por ahí, ¿no? Para que la gente recuerde, aquellos que quizás no saben bien y aquellos no que anduvieron en el Gran Capitán, que no hace mucho funcionaba todavía. Estamos hablando de un año que dejó de funcionar aproximadamente. ¿Qué importancia tiene para los vecinos? ¿Qué importancia tiene para la provincia? En el caso del Gran Capitán es el que une la Mesopotamia, ¿no? Va de Posadas, atraviesa Corrientes, Entre Ríos y viene acá hasta la estación General Urquiza. Sí. Ese es un reclamo que en esta consulta que hicimos, que era más genérica, que era sobre el tema de si estaban de acuerdo o no los vecinos de que volvieran los trenes al interior, y que votaron 498.800 vecinos, o sea, casi 500.000 vecinos. Sí. Bueno, había mucho pedido por este tren que es de la Mesopotamia, que quedó varado, que era la posibilidad de comunicación, nos pidieron mucho sobre eso. Pero la consulta en sí era más genérica y ahí se expresaron los vecinos de cerca de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires, que plantearon el tema de que estaban de acuerdo que vuelvan los trenes por lo que significaba, ¿no? Recién me contabas el recorrido, un poco todas las provincias que atravesaba este tren y la importancia por ahí para los productores también, ¿no? Bueno, el tren de carga también, en este caso hay uno de los problemas que tienen las economías regionales, que el costo mayor es la logística, el traslado de lo que ellos producen hasta que llega a la góndola. Y una parte son las cadenas comercializadoras que sacan su gran tajada, pero otra parte es el costo de la logística. Y el tren es el medio más económico por excelencia, ¿no? Tal cual. Y no es el tren, es importante entender que no es el pasado. El tren es el futuro. Los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, han avanzado en los trenes justamente. Europa, bueno, la nueva potencia económica que es China, Rusia, todos tienen trenes y ferrocarriles muy modernos que nos permiten un transporte más seguro, menos contaminante, y bueno, menores costos, o sea, tiene un montón de ventajas para el tema. Siempre y cuando se haga un buen mantenimiento, ¿no?, de lo que es este servicio. Hace un año, Jorge, se daba este accidente, este choque, 28 heridos en Rawson, en la localidad de Rawson, con el tren Gran Capitán, y desde entonces se suspendía el servicio. ¿Cómo estaba en ese momento el servicio del tren? ¿Era un deterioro, de un mal estado de las vías? Sí, es que en general era muy precario, porque había estado parado y se volvió a reconstituir, fue precario y después hubo alguna serie de boicot de distintos sectores que no les interesaba eso, ¿no? Con el tema de los trenes, cuando uno va... Cuando decís boicot, ¿a qué te referís, por ejemplo? Y sectores económicos que indudablemente no les interesa de que el tren vuelva a funcionar, porque indudablemente los sectores más vinculados al transporte automotor, concesionarios de peaje, etcétera, tienen otros intereses. Bueno, también los sectores camioneros, etcétera. Hay sectores que indudablemente no les conviene. Pero nosotros creemos que tiene que haber un transporte multimodal en el país. Tenemos que confluir entre el transporte fluvial, el transporte automotor, y el transporte aéreo y el transporte de tren. Pero acá, desde la década del 90, desde la época de Menem, todas las demás administraciones dejaron abandonado el sistema ferroviario. Y bueno, como te digo, hay pueblos que se fueron extinguiendo. No hay que mirar el tren de pasajeros desde el punto de vista estrictamente de los balances contables. Hay que mirarlo de todos los beneficios colaterales que ha traído. Hay muchas instituciones como clubes que nacieron a partir del ferrocarril, desde Ferrocarril Ciudades Oeste. que se fundaron gracias al ferrocarril. Clubes de fútbol, Douglas Hay, bueno, un montón de instituciones que tienen que ver con la vida del tren, digamos, lo que significó. ¿Cuántas economías? ¿Cuántos proveedores? Porque el otro tema, ahora se está importando, por ejemplo, en la renovación de la flota de acá del conurbano, particularmente el Sarmiento, se trajeron de China. Nosotros llegamos a tener 37 talleres ferroviarios en la Argentina. Tuvimos casi 47.000 kilómetros de vía férrea. ¿Cuántos quedan de esos? 7.000, 8.000, no más de eso. Se despidieron un montón de gente, se destruyeron los talleres ferroviarios. Bueno, la verdad que fue un crimen lo que se hizo. Es interesante darle la voz a la sociedad que nos está diciendo que quiere que vuelvan los trenes y no le interesa solo para fabricar los materiales rodantes. Por ejemplo, a mí me dijo gente de la Confederación General Económica, empresarios, dice, nosotros podemos ser proveedores, por ejemplo, de lo que es uniforme, de lo que es gastronomía. O sea, el tren genera mucho trabajo. Entonces, cuando uno evalúa la función del tren, hay que mirarlo en su conjunto con todo el beneficio que trae la sociedad. Y nosotros tenemos una gran ventaja respecto a otros países de Europa y otros lugares del mundo.
tenemos un país mayoritariamente plano. Sí. O sea, acá no hay que hacer grandes obras de ingeniería para que el tren se desplace. Entonces a mí me parece que podríamos volver a ser, como lo fuimos en su momento, una potencia ferroviaria. Jorge, esta encuesta, ¿cómo surge? Sabemos que es muy a pulmón, me decías recién, una encuesta que le hicimos a pulmón con los usuarios. Usuarios, trabajadores ferroviarios, vecinos en general. Que son las organizaciones Salvemos al Tren, el Movimiento Nacional Ferroviario. Yo pertenezco a Vías que Vuelva el Tren, verificación informativa y auditoría social, quiere decir vías. Nosotros empezamos en el Sarmiento haciendo un control de antes que fuera el accidente y después del accidente, de cómo estaba el material rodante, cómo estaban los vagones, cómo estaban las estaciones. Bueno, ahora lo extendimos a todo el trabajo más a nivel país. Estas organizaciones somos las que, entre otras, la lista, un sector de la lista Bordeaux, bueno, otros sectores, nos pusimos a hacer este trabajo que lo ¿Dónde decidimos estuvieron ubicadas las en urnas? Rojas, en 100 localidades, por ejemplo, estuvieron en Pergaminos, en Rojas, en Salto, en Chivilcoy, en Olavarría, en Mar del Plata, desde La Plata hasta Tigre, en todas las localidades, en todos los distritos del conurbano, pero en varias localidades, que es Matanza, en 16 localidades, hubo urnas que eran cajas, que la gente, digamos, los vecinos construían y se construyó una boleta que se distribuyó y se votó, digamos, ¿no? Ahí los vecinos participaban. Todo el recuento de estos votos lo hicieron entre todos ustedes, entre todas estas organizaciones que estuvieron participando. Claro, claro. Hoy, ¿cómo está esta comunicación? Sabemos que el tren dejó de pertenecer a Ferrobaires, que era esta empresa que, bueno, hoy incluso está cerrada. Bueno, en realidad hay un decreto del gobierno de María Eugenia Vidal que decidió el cierre de Ferrobaires a partir del 15 de marzo. Ya se habían suspendido algunos ramales del interior de la provincia. Por ejemplo, el Cune-Tandil, con Capital Federal, estaba suspendido con una promesa de restituirlos. Chascomús, bueno, otros Quequén, ahora se acaba de cerrar Sierra La Ventana. Hay 1000 despedidos, digamos, y se pasó a la órbita, la administración a la órbita de la Nación, donde nosotros no vemos... Hoy está en manos del Ministerio de Transporte. Claro, donde está el ministro Guillermo Dietrich. Sí. Nosotros sabemos que él ha expresado una opinión que respecto al interior, la forma de comunicación va a ser las líneas aéreas de low cost, de bajo costo. Pero me parece que eso no responde a un conocimiento de la realidad de cómo es el interior, particularmente de nuestra provincia, porque no, digamos, eso puede ser para unir a determinadas capitales, pero los pueblos más chicos necesitan el tren. No hay ni... Y esto atraviesa... claramente no se compara un vuelo con un y esta opinión atraviesa todas las ideas y partidos, ¿no? Políticos, diferencias, hay intendentes de distintas visiones, los vecinos que han votado al oficialismo y a la oposición, todos quieren que vuelva el tren. Sí hay intereses silenciosos económicos que saben que si vuelve el tren pueden tener alguna pérdida de económica y que son los que, bueno, porque no es difícil encontrar espacios como este donde podamos hablar de esta temática, así que estamos muy agradecidos porque esto está en la sociedad que está reclamándolo, por eso hicimos la consulta, nosotros ya percibíamos esto y le llevamos el resultado al Ministerio de Transporte de la Nación. En esto quiero detenerme, Jorge, ¿le llevaron los resultados y qué respuesta hubo? ¿Tuvieron una reunión? ¿Hay una próxima reunión nuevamente? Le llevamos los resultados y dejamos en mesa de entrada la nota y todavía no tuvimos respuesta para una entrevista. Pedimos una entrevista. Es decir, que con el ministro no tuvieron oportunidad de hablar todavía. No hemos tenido el diálogo, lamentablemente, pero estamos dispuestos a dialogar. Y como dijo que recibe los resultados de buena manera. Sí, eso me dijeron algunos colegas tuyos, periodistas, me dijeron que la respuesta había sido que está dispuesto a recibir a todo. Bueno, todavía no se han comunicado. ¿Cuándo entregaron los resultados? En el mes de enero lo dejamos. Entonces, bueno, estamos esperando, abiertos a charlar, porque como digo, esto no es contra nadie. Esto es a favor del ferrocarril. Estamos hablando de los vecinos, un servicio básico y tan importante, ¿no? Tan cotidiano y de tanto uso que incluso acá lo tocábamos este tema al unir tantas provincias y tantos pequeños productores que se manejan a través de este tren también. Hay muchas historias, mira, historias sentimentales de que surgieron arriba del tren, historias familiares. Y lo que me llamó la atención, bueno, muchos jóvenes que centralmente por la transmisión oral de sus padres, y en otro caso, bueno, por ejemplo, la gente de Tandil, muchos jóvenes que iban a estudiar a La Plata, ¿no? El Gran Capitán, ¿no? No, el Gran Capitán es el que une la Mesopotamia. El de Tandil es el que es un ramal interno solamente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros estamos hablando de esta encuesta que es para el Gran Capitán. No, la encuesta se hizo en la provincia de Buenos Aires preguntando. Aclaremos esto entonces. La encuesta que se hizo preguntaba si estaba de acuerdo con que vuelvan los trenes al interior del país y al interior de la provincia de Buenos Aires. Bien, a nivel general entonces. Claro, y nosotros ahora, el 1 de marzo, en el día de
ferrocarril, porque en esa época es la época que se nacionalizaron los ferrocarriles. Nosotros lo que planteamos es un reclamo que surgió de la encuesta, que muchos vecinos en las mesas nos planteaba el tema del Gran Capitán, que es el que une Posadas. Bien. Es decir, que ustedes hacen una encuesta general para que vuelvan los trenes al interior y entre esto los vecinos plantean el regreso del Gran Capitán. Una parte grande nos plantea, se ve que hay muchos vecinos que tienen pariente o han venido de allí y nos plantean poder viajar, digamos, y después estamos planteando ahora también, el 1 de marzo, vamos a plantear el tema de que, bueno, la situación de Ferrobaires, que, bueno, se disuelve, pasa a la órbita de la Nación, y a nosotros no nos preocupa, no nos molesta que vaya a la Nación. Lo que queremos es que se vuelvan a garantizar los ramales que existían antes y que se mantengan la fuente de trabajo. Hay casi 1000 personas que han perdido su trabajo. Ahora en 25 de mayo terminan de cerrar ahí el funcionamiento, encierra la ventana hace poquito. Entonces, gente que han cerrado la estación, lamentablemente. Jorge, vamos a seguir con este tema, viendo a ver si hay respuesta por parte del Ministerio, qué opiniones hay. En el caso de que fuera posible un regreso de los trenes al interior de la provincia, antes de quedarnos sin tiempo, ¿crees que están en condiciones las vías, que están en condiciones para que el servicio vuelva o habría que En algunos lugares hay que mejorarlo. Por ejemplo, el ramal que une Capital Retiro con Rosario está en buen estado. Lamentablemente lo que pasa es que no hay buen material rodante y tarda 7 horas cuando eso se puede hacer en 3, 4 horas. Digamos, ¿no? En otros lugares hay que arreglar las vías, pero bueno, en este país hace falta trabajo, ahí se puede poner gente a trabajar, a que efectivamente se da trabajo digno, entonces me parece que estaría muy bueno, y la fabricación de material rodante también, así que las dos cosas hay que hacer. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir viendo este tema, a ver cómo avanza, porque bueno, claramente tienen expectativa muchos vecinos. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.